Hola. Sean bienvenidos. Hoy les traigo un video que quizás a algunos les resulte interesante. Las religiones. A lo largo de toda nuestra historia, siempre han estado. Muchas han desaparecido con el pasar de los siglos. Y muchas otras han logrado sobrevivir. Es por eso que en este video veremos las religiones más importantes de la actualidad. Y su historia. Comencemos. Judaísmo. Nivel de fieles estimados. Más de 14,8 millones. Historia. Tiene su origen en Abraham, quien vivió en el Oriente Medio alrededor del año 2000 a.C. El judaísmo se enfoca en la adoración al único Dios. Fue la primera religión en el mundo que adoptó la creencia de que solo hay un Dios. Dios es visto como amoroso, personal y bueno en su creación del universo y en su trato con la humanidad. Los seres humanos fueron creados a su imagen y fueron destinados a adorarle a Él. Los judíos creen que son el pueblo escogido de Dios para dar a conocer su verdad al mundo. La escritura sagrada del judaísmo es la Torá, el Antiguo Testamento, que detalla, en un contexto histórico, la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos son la base para servir a Dios y para relacionarse con los demás. Los judíos también siguen el Talmud, una colección de interpretaciones rabinas de la Torá. La salvación llega al seguir la voluntad de Dios y al cumplir con sus mandamientos. El cumplimiento del Sabbat es la base para el culto judío. Las 24 horas desde la puesta de sol del viernes hasta el atardecer del sábado es designado como tiempo de adoración y descanso del trabajo. Desde el tiempo de Salomón, los judíos rendían culto en el templo de Jerusalén. Ahí llevaban a cabo sacrificios rituales hasta que los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Los judíos contemporáneos rinden culto en las sinagogas, donde los rabinos leen y exponen sobre la Torá. Los grupos judíos principales actualmente incluyen a los ortodoxos, conservadores y reformados. Los 2 eventos principales que han influenciado a los judíos en el siglo XX son el Holocausto, la destrucción de millones de judíos por los nazis, y la reconstitución de Israel en 1948. Budismo. Nivel de fieles estimados. Más de 430 millones. Historia. Se inició como un movimiento dentro del hinduismo a través de los esfuerzos de Siddhartha Gautama, nacido en el año 563 a.C., quien estaba insatisfecho con las respuestas del hinduismo en los problemas de la vida. Un día, mientras estaba sentado bajo una higuera, encontró las respuestas a los problemas de la vida a través de la iluminación. Más tarde, fue llamado Buda, el iluminado. El mayor problema en la vida es el sufrimiento, y es causado por el deseo de las cosas mundanas. El sufrimiento es eliminado solamente con la abolición del deseo. Adoptar un estilo de vida de moderación en todas las cosas extingue el deseo y ayuda a alcanzar la salvación. La salvación se define como alcanzar el nirvana, la terminación del ciclo de volver a nacer continuamente. Después de la muerte de Buda, la religión se dividió en 2 escuelas de pensamiento. Theravadas, que prevalece en Burma y en Tailandia. Esta escuela reconoce a Buda como un gran maestro, pero cree que la salvación se alcanza al vivir como un monje. Los Mahayanas, el grupo más grande y predominante en Corea, China y Japón, elevaron a Buda al estatus de Salvador. Confiar en Buda como Salvador permite a las personas alcanzar la salvación. La mayoría de los budistas no creen en la vida después de la muerte. La escuela de la tierra pura afirma que confiando en el Salvador, Amitabha, las personas pueden ir al paraíso después de su muerte. Hinduismo. Nivel de fieles estimados. Más de 835 millones. Historia. Se inició alrededor del año 2000 a.C. No tiene un fundador único y es la más diversificada de todas las religiones principales del mundo. La mayoría de los hindúes son politeístas. La diversidad dentro del hinduismo da cabida a otros conceptos, incluyendo el monoteísmo, enoteísmo, un dios entre muchos, y al monismo, solo existe una realidad eterna y todo lo demás proviene de ella.
Los dioses más populares son Shiva, Brahma y Vishnu, que han venido a la Tierra en varias encarnaciones, avatares, para ayudar a los seres humanos. Los hindúes no tienen un conjunto de escrituras, aunque muchas de sus creencias y prácticas pueden encontrarse en los Vedas y Upanishads. El primero es una colección de tradiciones orales, mientras que el segundo es un apéndice y una síntesis de los Vedas. El mundo es una ilusión, el objetivo de la humanidad es liberar al alma de nuevos nacimientos y de ser absorbida por el principio máximo, llamado Brahman. Un concepto principal en el pensamiento hindú es el karma, la idea de que los actos, pensamientos y acciones tienen un impacto en el destino futuro. La acumulación de karma negativo conduce a la reencarnación. Existen tres caminos principales a la salvación. El karma marga es una forma de obras o ritual. El Jnana Marga, que representa una forma de conocimiento a través de la intuición mística. El Bhakti Marga es el camino más popular, es la devoción a uno de los dioses o diosas hindúes. Islamismo. Nivel de fieles estimados. Más de 1.280 millones. Historia. Es una de las más recientes religiones del mundo, comenzó con el trabajo de Mahoma en el año 570 a 632 después de Cristo, en lo que actualmente es Arabia Saudita. El Islam tiene similitudes con el judaísmo y el cristianismo, particularmente en su creencia monoteísta. Las diferencias con el cristianismo incluyen el rechazo a la Trinidad y la negación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Sin embargo, creen que Jesús fue un gran profeta. La escritura del Islam es llamada el Corán, la palabra de Dios dictada a Mahoma. La vida es para vivirse en subordinación a la voluntad de Dios. La vida devota se centra en la confesión. No existe otro Dios sino Alá, y Mahoma es el mensajero de Alá. Otras actividades incluyen el ayuno durante el Ramadán, orar 5 veces al día, peregrinar a la ciudad santa de la Meca en Arabia Saudita, y dar limosna. Cristianismo. Nivel de fieles estimados. Más de 1.985 millones. Tuvo sus orígenes con Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, porque él es considerado el Mesías que traería la salvación al mundo. Los cristianos son trinitarios. Creen que hay un solo Dios. Pero también creen que Dios se ha revelado a sí mismo como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en el judaísmo, la creación, la historia y la humanidad tienen un gran propósito y fueron creadas por un Dios amoroso. Las escrituras del cristianismo son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que contienen la voluntad de Dios para la humanidad. La salvación es un regalo de Dios. Debido al pecado, nadie es digno de tener una relación con Dios o de ir al cielo. Jesús dio su vida en la cruz como sustituto de la humanidad. Uno debe aceptar a Jesús como Salvador y Señor y creer que Él experimentó la muerte y la resurrección. Para aquellos que confían en Cristo, la salvación les asegura una relación con Dios y un lugar en el cielo. En fin. Sin dudas hay muchísimas más religiones en nuestro planeta. Explicando nuestro origen, de dónde venimos y a dónde vamos. Si me preguntaran a mí, nuestro origen está ahí fuera, en las estrellas. Yo soy partidario de la teoría de la panspermia. Pienso que la vida llegó a este hermoso y frágil planeta desde el espacio. Pero también creo que algo pasó con la aparición del ser humano. Un evento desconocido hasta ahora que nos forjó tal y como somos en la actualidad. Quizás, y solo quizás, algo o alguien visitó nuestros antepasados, provocando la puesta en escena de la especie humana. Pero eso es solo mi humilde opinión. Ahora bien, antes de irme, quisiera hacerles una pregunta. Piensa bien la respuesta. Imaginemos dos personas que crecen en partes diferentes del mundo y en religiones distintas. Uno de ellos tiene a un Dios justo, bondadoso y piadoso. La otra persona tiene al mismo Dios, pero al contrario. Es malo y rencoroso. Ahora bien, estas dos personas se encuentran para hablar y debaten sobre quién tiene la razón acerca de este Dios. ¿Quién de los dos estaría en lo correcto? Perfecto.
Cuéntame la respuesta que te parezca. Y si quieres, déjame un comentario del tema. Por último, quiero agradecer al usuario, Jorge Cortés, por sugerir el tema. Muchísimas gracias y te mando un gran saludo. Y bueno gente, sin nada más que agregar, les mando un gran saludo y hasta luego.